Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Lo está diciendo el Señor Jesús. Está hablando del infierno en su enseñanza. Y no está metiendo terror, está diciendo la verdad. Así que no confunda las enseñanzas. Porque los que hablamos del infierno en un momento dado es porque estamos diciendo la verdad. No estamos buscando la manera de obligarlo a usted. No. Y si el hecho de saber que hay un infierno no le sirve para motivarlo a hacer lo que Dios quiere, entonces yo no sé qué más lo puede motivar, entre otras cosas. Qué lindo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesucristo está diciendo que hay gente que debe cumplir la pena que se le dé en la cárcel. Y Jesucristo está diciendo que no va a salir hasta que se cumple la sentencia. O sea que no a todos Jesucristo le hace el milagro de liberarlo de una prisión. Por eso debemos tener cuidado del mensaje que llevamos, a menos que sea una palabra de ciencia o una profecía. Es diferente. Pero si es una enseñanza general, usted no puede decir que Jesucristo vino a sacarlo de la cárcel y hacerle milagro. Porque a la mayoría Jesucristo lo quiere en esa prisión, para que aprenda la lección de oír la palabra y no vivirla. Y sí, un día se le abrirá la prisión, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando cumpla su sentencia. Bueno, título de este mensaje: como quiere Dios que progresemos. Como quiere Dios que progresemos. Al ver estas palabras del Señor, es obvio que por encima nada más, Jesucristo está esperando y exigiendo que seamos diferentes. ¿Lo escuchó? ¿Lo está entendiendo? En este camino, la diferencia es el testimonio de que realmente se cree en Jesucristo. Hagamos la diferencia. ¿Diferentes de qué? ¿O de quiénes? Hemos de diferir del sistema religioso del mundo. Cuando hablo del mundo,
no me estoy refiriendo al globo terráqueo, sino que me estoy refiriendo al sistema que cunde en este globo terrestre por causa de quienes lo habitan. Y el mundo tiene religiones. Y Jesucristo está diciendo, ustedes deben ser diferentes a las religiones del mundo. Van. Ustedes deben ser diferentes a los religiosos de este tiempo. Mateo 5. Sígame en la lectura, por favor. Para eso traemos la Biblia. Versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Vemos personas que son culpables ante la iglesia y personas que ya están expuestas al infierno de fuego. ¿En qué grupo de personas está? Ojalá no esté en ninguno. Ojalá no. Pero si está en alguno, pellizquese, reaccione y por esta palabra tenga un cambio. 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí. Mira que Jesús le pone un sello. Te juro que no saldrás de la cárcel hasta que pagues el último cuadrante, hasta que pagues tu pena o sentencia, si lo quiere llamar así. La instrucción del Señor es precisa a fin de que progresemos. Son sus verdades las que estamos leyendo. Son sus verdades las que estoy enseñando. De cómo quiere Dios que hemos de ser diametralmente lo opuesto a la religión. ¿De dónde surge la religión? La religión surge de la búsqueda del hombre por hallar a Dios, pero también de la búsqueda de hallar la habilidad de controlar su vida, las situaciones, las circunstancias. Es que el espíritu humano está poseído innatamente por el deseo de dominar, reinar y controlar su mundo personal y el entorno. El ser humano está en la búsqueda del poder del dominio absoluto. ¿Y esto por qué? Porque somos la creación de Dios y originalmente fuimos hechos para eso. Por eso hemos de ser diametralmente opuestos a la religión que surge de la búsqueda del hombre por hallar a Dios y encontrar el reino perdido sin saberlo, porque ellos no tienen esa conciencia.
Hemos de ser diametralmente opuestos a la religión cuya esencia, aunque no lo crean algunos, es el orgullo y la hipocresía. Y esto lo confirman las palabras del Señor en el versículo 21. Pero leámoslas nuevamente, teniendo en cuenta una parte del contexto, desde el versículo 20. Por favor, sígame en la lectura a partir del versículo 20. Dice el Señor: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. O sea que ahora mismo tenemos la fiscalía celestial que registra cómo nos tratamos entre nosotros como iglesia. Pero no solamente eso, sino también cómo tratamos a nuestro prójimo allá afuera. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Quién está diciendo que quedará expuesto al infierno de fuego? ¿Yo o el Señor? ¿Está metiéndonos miedo con la enseñanza o está haciéndonos entender una verdad? Que si pasa por este error, ¿a qué queda expuesto? Perfecto. No es terrorismo. Yo no uso el tema del infierno para meterle terror a nadie. Yo digo la verdad de Dios. Si usted estudia Mateo 5, notará cuando lo haga cómo el Señor, con las palabras dichas en el versículo 20, recordémoslas otra vez, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Con esas palabras, Jesucristo está redondeando una idea expresada acerca de las cualidades del carácter que Dios bendice, cómo hay que hacer la diferencia en este mundo y ser justos como Dios quiere. Y a esto añadió otra verdad fundamental que ya vimos en el versículo 21, acerca de cómo Dios quiere que progresemos, enfatizando en ser diferentes ¿a qué? Al sistema religioso de nuestra época. En la época del Señor, aquel sistema estaba presidido por los escribas y fariseos. Estoy hablando del judaísmo. Hoy, cada nación, cada pueblo tiene sus religiones. Algo que Jesucristo no nos dio. Diga conmigo, Jesucristo no nos da religiones. No vino a darnos una religión. Él no preside una organización religiosa. Jesucristo no presenta una religión. Él lidera y presenta un reino. Y un reino es un gobierno. Un reino es una nación que no tiene miembros como las organizaciones religiosas, sino que está compuesta por una nación. ¿Por qué está compuesta? Por ciudadanos. A los que garantiza derechos, privilegios, pero también le exige cumplir deberes. Nosotros no debemos ser ni tampoco considerarnos una entidad religiosa.
A ver si entendió lo que yo dije y usted lo puede decir también. Nosotros no debemos ser ni considerarnos una entidad religiosa. Esto donde estamos es un edificio, esto no es un templo. El templo somos usted y yo. Ay, pero es que los católicos tienen templo. Eso es un error en términos de perspectiva bíblica, ¿no? Porque también los satanistas tienen templo, ¿verdad? Ellos tienen templo. Bueno, somos un reino, lo contrario a la religión. Porque un reino, además de, consiste en un rey con ciudadanos. Y hablando de la ciudadanía, a lo que se refiere primordialmente es al conjunto de derechos, privilegios y deberes a los cuales el ciudadano está sujeto en su relación con el reino del que hace parte. Y esta ciudadanía está amparada por un compromiso constitucional de parte del rey y su gobierno. Así que nosotros no debemos considerarnos personas religiosas, sino como ciudadanos del reino de Dios. Que por virtud del nacimiento espiritual, gracias al Espíritu Santo, tenemos los derechos, las bendiciones, pero también los deberes de los ciudadanos del reino de los cielos. Y cuando veo en esta palabra que el Señor dice, oísteis, ¿verdad? En el versículo 21, oísteis que fue dicho, saltando al versículo 22, pero yo os digo, noto que es el mismo Espíritu de Cristo que me guía a enseñarles que hay que cambiar esa mentalidad religiosa que todavía está haciendo mella en nuestras vidas. Porque crecimos con esa mentalidad religiosa. Fuimos formados con una religión, ¿o no? ¿Estoy equivocado? Hasta el ateo tiene que creer. ¿Sabe el ateo que cree? Que no hay un ser supremo, pero tiene que creer. Y él necesita en qué creer. ¿Saben qué necesita creer? Que no hay un ser supremo. Y yo le pregunto al ateo, si usted ve este edificio, tiene que pensar obligatoriamente en ingenieros y en arquitectos. Entonces, si usted mira el sol, ¿en qué piensa? Si usted mira la luna, ¿en qué piensa? Si usted mira los cielos, ¿en qué piensa? Si usted mira las aves del cielo, ¿en qué piensa? Si usted mira un átomo, una célula humana, ¿en qué piensa? Que tiene que haber un ser supremo que nos hizo, porque es imposible que tanta belleza se haya hecho solita. Toma lo tuyo. Les estaba diciendo que hay que cambiar esa mentalidad religiosa con la que crecimos y fuimos formados y readaptar nuestro pensamiento para tomar una mentalidad de reino, que es lo que hace la diferencia al manifestar el progreso que Dios quiere. Notemos cómo el Señor cita la ley. ¿Se dan cuenta? Bueno, hay que tomar instituto bíblico, hay que leer la Biblia, no puede ser un neófito, ¿verdad? En la palabra, si no, pues va a tener que seguir congregándose y recibiendo capacitación, tomar un instituto, un discipulado, etcétera, y salir de la ignorancia que lo está matando y lo está haciendo pecar delante de Dios y está haciendo que quizás Dios se olvide de usted y de sus hijos. Escuche, el Señor en ese pasaje que acabamos de leer, a partir del verso 21, cita la ley y las enseñanzas tradicionales de aquel entonces para luego exponer verdades absolutas. Lo vuelvo a decir, verdades absolutas. Lo vuelvo a decir, verdades absolutas. El versículo 21 al 26 no es negociable. ¿Te lo digo otra vez? Te lo voy a decir y en tu face. El versículo 21 al 26 no es negociable. No tiene excepciones. Lo está diciendo el Rey de Reyes, el Señor de la creación.
Interesante, ¿verdad? Bueno, entonces, Él nos da esas verdades absolutas a fin de que por la práctica de las mismas tengamos, ¿qué? El progreso. ¿Cuál? El que Dios quiere, porque el mundo tiene su progreso, ¿o no? El mundo tiene un progreso. Claro, progresan tanto que ya los que tenemos el iPhone 7 estamos arcaicos, porque ahora tenemos el X, el iPhone X. Do you speak in English? No, iPhone X. The X-Men. Cierro paréntesis. Es más, si miramos Mateo 6, mira, aquí viene algo interesante. En el versículo 8, usted va a confirmar lo que acabo de decir. Ya que las palabras que vamos a mirar a continuación en Mateo 6, 8 son la clave de toda la enseñanza que dio el Señor allá en ese monte. Enseñanza contenida desde el capítulo 5 en Mateo hasta el capítulo 7. Veamos la clave de todo ese sermón como lo pusieron en su tópico. Mateo 6, 8 dice, mire cómo comienza diciendo el Señor: no os hagáis pues semejantes a ellos. Ahí está. ¿Qué está diciendo el Señor? Ustedes tienen que ser diferentes. Si ustedes van a ser del reino, deben cambiar su mentalidad religiosa. Si ustedes van a ser del reino de los cielos, deben creer lo que ahora yo les enseño, las verdades que yo les traigo, y complementarlas o cambiarlas por las enseñanzas religiosas que han tenido hasta el día de hoy. Porque si ustedes van a ser del reino, ustedes no pueden ser como la religión tal, como la religión tal, como la religión tal. No, porque ustedes son un reino, no una religión. Anótalo, Michael, para un clip. Y usted aplauda más duro entonces, para que quede bien grabado ese aplauso. Bueno, démonos cuenta del propósito del Señor con el contenido de sus enseñanzas. ¿En dónde? Lugar, los ubico. ¿Allá dónde? En el monte, ¿verdad? En Palestina, allá en el monte. Y específicamente Él quiere que seamos diferentes, ¿verdad? Que cambiemos el orgullo y la hipocresía que pulula en las religiones. Que cambiemos esto por cualidades de humildad y autenticidad. Entre ellas, dependiendo de Dios siempre y totalmente, siendo sensibles, mansos, teniendo hambre y sed de lo bueno, siendo misericordiosos, plenamente sinceros, pacificadores, sin amargarnos porque nos paguen mal por bien en un momento dado. Pero también haciendo una diferencia como la sal y la luz, y teniendo una justicia mayor que la de los religiosos, cuidando de nuestras actitudes. Diga: yo debo tener cuidado de mis actitudes. Por eso el mismo Señor corrige, Él mismo cambia, modifica y mejora la formación que hasta ese momento se había dado y lo sigue haciendo. Él ve a los que le siguen y Él no ignora que todos los que le siguen tienen una formación en el judaísmo, tienen una formación en la ley mosaica, tienen una formación en la tradición judaica. Y Jesús dice: esto hay que cambiarlo. Ellos no pueden seguir sujetos a esa formación, porque si no tendrían una religión más. El mismo Señor
está cambiando la formación religiosa por una de reino. Perfecto. Está cambiando la formación mosaica por una de. Y luego de exponer lo que ya les acabo de resumir, partiendo del capítulo 5 hasta el versículo 20 y arrancando el versículo 21, entonces ya Jesús entra a hablar de un tema que era de dominio público y que debía tenerse bien claro en su reino. ¿Y es sobre qué? Sobre el asesinato. Mateo 5:21. Mire lo que enseña sobre el asesinato. Ahora en su reino. Oísteis que fue dicho a los antiguos. En otras palabras, ¿qué le está diciendo? Recuerden la ley mosaica. ¿Sí? ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Qué recuerden? Que le fue dicho, no matarás. O sea que la ley mosaica condena quitar premeditadamente la vida de otro. Ahora, pasa el tiempo desde que es dada aquella ley y se agrega a esta ley que si llega a cometer asesinato sería llevado a juicio, porque dice Jesús enseguida, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esto que ustedes están leyendo que Jesús dijo y ahora lo está diciendo a través de su servidor, los fariseos lo manejaban muy bien, los escribas lo dominaban muy bien. Esto era de dominio público entre el pueblo judío, porque era prácticamente sus parámetros judaicos y mosaicos. Pero Jesús entra a hacer una diferencia. Porque Él antes, recuérdelo muy bien, le dice a los que lo seguían y estaban con Él en el monte y les comienza a enseñar, le dice que su justicia debía ser mayor que la de ¿quiénes? Que la de los religiosos de la época. Porque ellos se creían justos al conocer palabras como estas que el Señor está diciendo, pero el Señor les da el sentido y la interpretación correcta y lanza una verdad fundamental para progresar como Dios quiere. Versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, llegó Jesús, llegó el poder, la autoridad, llegó la unción. Y que es tremendo el Señor. Yo imagino los fariseos que estaban ahí abriendo los ojos así. ¿Ah? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué tal cómo son las cosas en el reino? ¿Cómo las ve? Y si no ha entendido su merced, yo reprendo al diablo de su vida para que pueda entender en el nombre de Jesucristo. ¿Ven cómo el Señor lleva el delito de asesinato a conductas condenatorias que no se consideraban asesinato para los religiosos? O sea que Él saca a la gente de la superficialidad de una ley como esta y los hace profundizar en posturas tan condenatorias que equipara con el homicidio. Porque ellos en su momento estaban ceñidos a la ley que decía no matarás, más que a las actitudes descontroladas de la ira contra el hermano, contra el prójimo. No eran de condenar al nivel de quitarle a otro la vida premeditadamente, pero Jesús lo pone a ese nivel. ¡Bam, bam, 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 bam! ¡Sí! O sea que el Señor penetra la fachada religiosa
el Señor socava la importancia que se le daba a las apariencias. Y dice, hay que ir más allá. No sean superficiales como los religiosos. ¿Qué debemos? Porque usted sabe que la mayoría de religiosos, ellos dicen, pero ¿yo qué he hecho mal? Hasta algunos, a la luz de enseñanzas que yo doy, que no son cualquier enseñanza para la gloria de Dios, dicen, pero si yo estoy bien, yo no sé entonces cuál es mi pecado. Uy, sí, ¿cómo no, publicano? No, ¿cuál publicano? Fariseo. No, es que publicano regresó a la casa justificado después de que fue a la reunión, después de que fue al templo. Bueno, ¿qué debemos aprender y poner en práctica según el versículo 21 y 22? A ver, piense. Y yo iba a decir, estrene ese cerebro, pero no, usted lo tiene nueve. No, perdón, usted lo usa. Ejercite el espíritu de su mente. ¿Qué debemos aprender? Debemos aprender esto, se lo voy a decir en las palabras que Dios me las da. Debemos aprender que la ira que sobrepasa los límites adecuados es de condenar en el reino de Dios. Lo vuelvo a decir. La ira que sobrepasa los límites adecuados es de condenar en el reino de Dios. No, es que yo puedo tener piedra y romper la puerta. Aguante, en el reino de Dios no se puede. Efesios 4. Vamos rápido porque quiero poner en balanza todo esto. Quiero darle equilibrio para los que sienten que le hace falta equilibrio a esta enseñanza. Porque no falta, ¿no? El religioso, el escribano que está por ahí, juzgando mi predicación. Entonces le voy a dar balance a esta enseñanza. Efesios 4:26 dice, ¿ya lo tiene? Dice, airaos, 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 pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mire, al tomar en cuenta esta palabra, si les pregunto, ¿el Señor nos está mandando entonces a no enojarnos? ¿Qué responden a esto? ¿Verdad? De ser esa la orden o querer decir esto, el Señor en Mateo 5:22, entonces el Señor mismo habría quebrado su propio mandato en el reino. Porque Él en una ocasión miró con enojo a los religiosos de la época que lo acechaban aquel día de sábado en la sinagoga para ver si sanaría al hombre de la mano seca. ¿Y sabe cómo lo miró? Era uno de esos de los buscapulgas, los buscaniguas, los religiosos, los criticones, que tienen programas en YouTube y toda esa cosa. Son expertos en grabar las miradas con enojo para decir, ese es el amor de Dios de un predicador. Jesús miró con enojo a los religiosos de la época por la posición que habían tomado estando con él en la sinagoga, fingiendo que aparentemente les interesaba lo que enseñaba, pero no, estaban ahí para ver a qué hora sanaría al hombre de la mano seca. Y cuando se dirige al hombre de la mano seca, lo mira rayado. O sea que un pastor no puede mirar rayado a alguien en el culto. ¿Ustedes qué dicen? Dice la Biblia, airaos, 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 pero no pequéis. O si no, el mismo Padre Celestial hubiese quebrantado este mandamiento que le dio a su Hijo para dárnoslo a nosotros en el reino suyo, para guardarlo, porque el Padre Celestial tiene un pasado judicial de ira y Él prometió su día de ira. ¿Verdad? Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. ¿Podemos airarnos?
Claro que sí. Mientras sea adecuada y justificada. Ejemplo, cuando en la congregación hay gente que desobedece a sabiendas de la palabra de Dios y su voluntad, el pastor de esa congregación puede airarse públicamente. No dicen amén, porque es que la mayoría de religiosos no quieren eso, solo apariencias. ¿O acaso fue acusado Moisés de enojo pecaminoso cuando airado procedió ante la idolatría del pueblo cuando regresa de recibir las tablas de la ley? ¿Sí? ¿Dios lo juzgó por eso? ¿Lo condenó por eso? Bueno, otro ejemplo de ira justificada que es el de Saúl, que cuando ve a los amonitas meterse en su tierra y robarle la libertad tanto al pueblo como a él de estar en su tierra, ¿sabe qué pasa con Saúl? Se encendió en ira en gran manera. Luego que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y entonces Saúl procede con el respaldo de Dios para derrotar y dispersar a los amonitas. ¿Usted no lo ha leído en el primer libro de Samuel, capítulo 11? Para que en su casa lo lea si quiere. Ahora, los que conocemos la palabra, remontémonos al suceso. ¿Dios condenó en Saúl su enojo? No, para nada. Lo que no podemos hacer es pecar por la falta del control de la ira. Es lo que no podemos hacer. Otro ejemplo de ira justificada es la que se produce en los hijos por causa de sus padres que con su impaciencia, incomprensión, trato injusto, la provocan en ellos. Ahora, no quiero saber de hijos que se van a pegar de esta palabra para airarse por cualquier cosa que les diga a sus papás o que hagan sus papás. Cuidado con eso. Esta palabra no es para eso. Pero cuando se enoja por los motivos incorrectos o porque las cosas no le salen como quisiera egoístamente hablando, entonces ya en ese momento ese enojo es pecaminoso. O cuando se enoja porque reacciona instantáneamente ante algo sin inquirir en el asunto, ese enojo ya no es justificado. Si se enoja sin justificación delante de Dios, o si se enoja justificadamente pero se propasa delante de Dios, ya perdió el control. ¿Me están entendiendo? Y para Dios es desagradable. Dice el versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? Uy, tremendo. Cualquiera que se enoje contra su hermano. ¿Cuál hermano? ¿A cuál hermano cree usted que se está refiriendo? No, la iglesia. Habla de concilio. El término concilio es de iglesia. Está hablando contra su hermano en Cristo. No está hablando contra su familia, de carne y de sangre. Está hablando contra su hermano en Cristo, que puede ser su familia, ¿verdad? Como ellos dos son hermanos. Entonces mire cómo, si su merced llega a enojarse con su hermano, injustificadamente, es culpable delante de Dios por ese enojo. Hipotéticamente hablando, imagínese usted tocando la batería con esa culpa. Leámoslo nuevamente. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano. O sea que aquí vemos la ira como ¿qué? Como un volcán en erupción. La ira fuera de control es como un volcán en erupción que va de menos a más. Porque aumenta el descontrol en lo que enseña el Señor respecto a la ira.
Cualquiera que diga necio, aquí ya comenzó no solamente se enojó con su hermano, sino que se descontroló tanto que ya comenzó a faltarle el respeto a su hermano con lo que ¿qué? Con lo que habla. Ya comenzó a faltarle el respeto, a pisotear su dignidad, a por debajear su buen nombre. Y dice el Señor que cuando se entra en ese estado de ira, será culpable ¿ante qué? ¿Ante quién? Ante toda la congregación. Y añade, y cualquiera que le diga fatuo ya es para rematar. Jesús está diciendo, mira que se enojó, luego se desbocó y comenzó en su ira a hablarle y verbalmente comenzó a maltratarlo. Pero como si fuera poco, tomó el lugar de juez y los indica, porque le dice fatuo, entonces quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Por qué? Porque cometió asesinato verbal. Porque está apuñalando verbalmente a su hermano desde el corazón. Yo sé de personas que recientemente han apuñalado desde su corazón a su prójimo. Con palabras inspiradas en el enojo. Diga conmigo, si nosotros somos ciudadanos del reino, no debemos permitir esto. No debemos caer en esto. Ahora diga conmigo, estallar con una ira fuera de control siempre será mortal. Escuche, una actitud de este nivel es suficiente para que el Señor lo mande al infierno. Con eso basta. No necesita otro pecado. O sea que una persona que ha cometido este pecado y no se ha arrepentido del pecado y no ha hecho lo que el Señor manda, está expuesto al infierno de fuego. ¿Ven cómo la buena conducta no es negociable? La gracia de Dios exige buena conducta, ya que ella no solo cubre nuestra injusticia, hablo de la gracia de Dios, sino que también nos capacita y nos da poder para llevar una vida de reino de los cielos. Es que la gracia de Jesucristo trae una ley escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, que va más allá de las exigencias de la ley mosaica, donde puede que, tal vez hablando de la ley mosaica, no la quebrante o aún en la ley de Cristo, no la quebrante matando, quitándole la vida literalmente a otro premeditadamente, sino que la quebranta verbalmente, cuando en un arrebato de ira y descontrol comienza a lanzar palabras que denigran al que lo enojó, que lo humillan, que pisotean su dignidad. Y ahí es cuando se le falla al Señor. Y el Señor, cosas como estas, las condena. Diga conmigo, la gracia trae verdades que van más allá de las leyes mosaicas. Y a su vez, imparte la capacidad divina dentro de nosotros que nos librará de la fórmula muerta de la ley mosaica y de las tradiciones religiosas.
Reciba entendimiento. Para que ahora diga conmigo lo siguiente, diga, la ley es una restricción exterior, mientras que la gracia es una transformación interior. Aleluya. Entonces, no estar bajo la ley no significa que Dios sea indulgente, ¿o sí? ¿Lo vuelvo a decir? Se quedaron pensando. ¿Quién sabe con qué se distrajeron? Puede ser. No estar bajo la ley no significa que Dios sea indulgente. ¿Por qué? Porque si la ley dice no matarás, porque si matas serás culpable de juicio, la gracia dice no te enojes, no pierdas el control de tu ira, ni condenes a otro, ni lo maltrates, ni lo juzgues en tu enojo injustificado, porque quedarás expuesto al infierno. No tienes que matarlo, tan solo tienes que perder el control de la ira y quedas expuesto al infierno. ¿Qué tal? Vamos al primer libro de Juan 3. Conviene mirar lo que dice el Espíritu Santo allí. En el capítulo 3, versículo 15. Dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Que aborrece a quién? ¿A cuál hermano? ¿A cuál hermano? ¿Y aquí entre nos a usted quién le cae gordo de la congregación? ¿Usted es un homicida? Y está expuesto al infierno de fuego. Si Cristo viene, si se muere y no ha cambiado ese resentimiento hacia el hermano, está expuesto al infierno de fuego. Dice el Espíritu Santo: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, ¿los homicidas tienen vida eterna? Sí, pero no es permanente. Es que pasajera. Porque ellos pueden cambiar eso. ¿Cómo? Acogiéndose a las verdades del Señor Jesucristo, a los principios del reino, ¿verdad? Cambiando el odio por amor, por perdón, ¿verdad? Por borrón y cuenta nueva, por reconciliación. Y el Señor lo ve, y como lo ve, entonces tiene vida eterna permanente en él. En serio, ¿cuántos de los que me escuchan tomábamos a la ligera o le restábamos importancia a la ira injustificada? ¿Cuántos tomábamos a la ligera el hecho de que no nos caiga bien fulano? O sentir un atisbo ahí de rencorcito, un resentimiento, chiquito o grande, una aversión, un odio. O tal vez no lo siente contra un hermano en su congregación, pero sí lo siente contra alguien allá afuera que no es de su iglesia, que tal vez no es de su casa, es un extraño y está resentido. Dígale que está a su lado, no le reste importancia a lo homicida de esta actitud. Y hoy cancelamos esa actitud homicida. ¿Cuál? ¿Cuál es esa actitud homicida? ¿Cuál? ¿La de qué? La de sentir rabia contra alguien, odio, ver a la persona y sentir dolor,
Eso es una actitud homicida. Hoy en el nombre de Jesucristo queda cancelada. ¿Usted tiene vida eterna por la fe en Jesucristo? ¡Claro! Pero le pregunto ahora, ¿esa vida eterna que usted tiene es permanente o pasajera? Aguántese el viaje. Todo depende cómo cada uno aproveche ¿qué? La gracia divina. ¿Para con quién? Para con su propia vida. Si no la recibe en vano, entonces va a poner mucho cuidado a sus conductas para no caer en un momento dado en una ira ¿qué? Injustificada. Y por eso caer ¿de qué? De la gracia. Y en consecuencia no tener vida eterna permanente en su vida. Vamos a trabajar en tener una vida eterna permanente y no temporal. Venimos acá porque queremos tener una vida eterna permanente y no temporal. Acabamos de ver actitudes homicidas. Hay muchas personas que se congregan en la iglesia, pero como no cambiaron su mentalidad religiosa por una de reino, se adaptaron al término que se ha vuelto religioso con el tiempo, el término cristiano, más que verse como un ciudadano del reino, e hicieron la iglesia como un clan de gente religiosa y no lo vieron ni lo experimentaron como una embajada del reino de los cielos aquí en la tierra. Por eso son personas susceptibles a permitirse en un momento dado odiar, y más cuando de pronto ven que físicamente tal vez no lo matan literalmente. Engañosamente piensan que como no han llegado tan lejos, no está mal no hablar con el fulano. ¿Cuál me pasó algo? ¿Verdad? Y engañosamente piensan que tienen vida eterna permanente en ellos, pero pasa que cuando mueren no van al paraíso, sino a la antesala al infierno, al lugar del tormento. Y vaya sorpresa para ellos cuando preguntan por qué están allí. Y el mismo Señor quizás, o un ángel les diga, porque usted nunca perdonó a fulano de tal y siempre se consideró enemigo de fulano de tal. Perdió la vida eterna. Uy, estoy diciendo algo que es carne de hienas espirituales. Yo, ¿acaso fui un homicida porque no me caía bien fulano? Yo, ¿acaso fui un homicida porque no supe perdonar a mi esposo? Yo, ¿acaso fui un homicida porque no perdoné a mi pastor? Imagínese. Y el ángel le dice, y más encima usted estaba esperando que su pastor le pidiera perdón por algo que nunca hizo y que usted siempre se figuró y que usted mismo maquinó. No podemos permitirnos una ira injustificada. No. Porque bajo la ley una persona debe quitar literalmente la vida de otro para ser culpable de juicio, ¿verdad? Y ahora bajo la gracia, como lo he dicho, si cualquiera de nosotros se niega a perdonar o deja que la predisposición o cualquier otra forma de odio gobierne su corazón, es evidente que ya en ese hermano no mora la gracia de Dios en su vida, o que la rechazó, o que cayó de ella y por consiguiente recibió en vano la gracia del Señor, porque no se comporta al nivel de los estándares del reino de Dios. Y algo como esto, ya lo dije, no es negociable. Hay que trabajar en esto, valiéndonos de la gracia de Dios. Porque sí o sí, todos y cada uno de nosotros hemos de ajustarnos a estos parámetros que el Señor ha establecido en su palabra. Los parámetros del nuevo pacto, bajo el nuevo régimen, bajo el reino de Dios. Por eso siempre hay que buscar la reconciliación.
Ya saben a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Hay que buscar siempre la reconciliación, ya sea con su hermano en la iglesia o con su prójimo fuera de la iglesia. Siempre hay que buscar ¿qué? Siempre hay que buscar ¿qué? Mire, yo hace como creo que un mes, 2 meses, vi a unos padres que los entrevistaron, le asesinaron su hijo en noticiero de cadena nacional en Colombia. Y le pregunta el periodista a esos padres que estaban de luto por la pérdida terrible de su hijo. Un homicida le quitó la vida a su hijo. Y le preguntan que cuál es el mensaje que le da a los homicidas. Y dicen esos papás, nosotros los perdonamos. ¿Yo qué? Yo dije, Yo dije, uy, Padre, ayúdame, guárdame. Pero sí se me abrieron los ojos así. Yo creo que un médico me hubiera revisado y la pupila se me dilató. ¿Qué? Nosotros los perdonamos. Me quedé callado. Y comencé a meditar de ahí en adelante y dije, Señor, ayúdame. Porque engañoso es el corazón. Y algunos porque me le dijeron al niño, negro chuchuleco. Ya. La mamá está brava como un tigre. Y en la ira se desboca y llama racista desgraciado. Mire, ya de una vez se está pecando. Porque esa ira no se justifica. Si esos padres que le mataron a su hijo perdonaron, Mateo 5, versículo 23. Qué lindo. Diga conmigo, el diablo perdió la batalla. Y diga, y mi yo también la perdió. Los que no tienen conocimiento bíblico dicen, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Explíquemela, pero es que, claro, a usted no le conviene hacer lo que usted quiere, sino lo que Dios quiere en usted. Ese yo tiene que estar, mejor dicho, muerto, que ya no viva usted y viva Cristo en usted. Bueno, Mateo 5, 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, si vienes a la iglesia a cantar, a orar, a dar ofrenda, a recibir palabra, y cuando estás en la reunión, te acuerdas que tu prójimo tiene algo contra ti, que tu hermano tiene algo contra ti. Cuando estás en la reunión, te acuerdas. A ver, déjeme usar esta palabra. Lo he dicho, ahí le doy más para los que escarnecen a los predicadores. Entre comillas, adivine. ¿Quién será el que hace que una persona se acuerde que tiene un pendiente con su hermano en la congregación? ¿Cuál persona será el que hace que la persona lo recuerde en plena reunión y venga como a veces hasta como una imagen vívida y ve el retrato del desgraciado, ve el retrato de la persona? ¿Quién será? Ay, ¿por qué no lo dicen con soltura? Pero no la de ir al baño, sino con libertad. ¿Quién será? El Espíritu Santo. ¿Sabe qué dice Jesús? Si tú tienes esta experiencia, mira lo que tienes que hacer. 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué está diciendo el Señor? Si tú estás en la reunión y te acuerdas y estás cargado por la situación, el altercado que tuviste con algún hermano, sea por cual sea la razón, no te quiero en el culto. Si la persona no está en la reunión, sal de la reunión, busca a la persona y reconcíliate. No dice, déjalo para después. No dice, haz una llamada. Él no dice eso. Él no dice, escribe una carta y llega a la casa, timbra, bota la carta por debajo y tú sal corriendo. No, dice, ve, busca a aquel con el cual tienes una pelea casada y arréglate.
Y luego sí regresa a mi reunión. Mientras tanto, no te quiero en la congregación. Uy, papá. Entonces, si alguien no vino hoy porque está arreglando un chicharrón con alguien allá, está haciendo bien. Más hacia allá que acá. Aquí pierde el tiempo. Y Dios lo ve desagradablemente. Y si alguien está aquí teniendo chicharrones allá pendientes, ahora le toca aguantarse todo el mensaje y luego sí salir corriendo. ¿Arreglar las cosas, amigo? ¿No? ¿O sí? How? Indio Atahualpa, tu nevo de Dios. Gloria a Dios por esta palabra de fe. Aleluya. Ahora, si esta palabra le entra por una oreja y le sale por la otra, es un religioso. Es un hipócrita. No es un ciudadano del reino. ¿Verdad? Es un hipócrita. Porque se le dice y no hace. Y no queremos ser religiosos, ¿o sí? No, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Nosotros tenemos un gobierno, pertenecemos a una nación santa, a un pueblo adquirido por Dios a través de la sangre de su único Hijo amado, Jesucristo. Entonces, no hagamos vana la gracia. Y no exponga la vida eterna. Porque si no lo hace, no va a tener vida eterna permanente en su vida. No la va a tener. Diga conmigo, una de las metas en el reino de Dios es transformar en amistad la enemistad. Entonces, ven iglesia, ven pastores, que tenemos más elementos para ayudar a la gente ofendida, resentida, airada. Y ellos creen que porque van a la iglesia todo está bien. El Señor dice, no, no, sal de acá, ve y arréglate si es que la persona no está en la reunión, ¿verdad? Si ha obrado mal, si ha sido ofensivo, si ha causado daño, ya sea con sus palabras y acciones, lo que debe hacer es actuar para buscar la reconciliación. Si no lo hace, está cometiendo desacato. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Se lo voy a decir porque tal vez ustedes no lo han visto bien. Está cometiendo directamente desacato contra el Jesucristo resucitado. Resucitado porque no está muerto. Porque en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. Quiero preguntarle a alguien aquí, ¿será que está nutriendo o fomentando en su vida la ofensa contra algún hermano? Pues se lo digo así, no podemos estar en paz con Dios hasta que estemos bien con los demás. A ver si usted lo puede decir, no podemos estar en paz con Dios hasta que estemos bien con los demás. Sí, la gente tiene que sacarse esa idea religiosa, tantas ideas religiosas. Pero yo voy a la iglesia, yo no saludo a nadie, pero yo voy a la iglesia. Es que la iglesia somos nosotros, no es el edificio, señores. Gloria a Dios. Resolvamos los pendientes que tenemos con otros. En el nombre de Jesucristo. Haga esa invitación, a ver, levante la voz y haga la invitación. Resolvamos los pendientes que tenemos con otros. En el nombre de Jesucristo. Resolvamos los pendientes que tenemos con otros en el nombre de Jesucristo. Y si quiere, denle un aplauso al Señor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
Ahora, vamos rápidamente. ¿Qué hay que hacer si tal vez el pendiente lo tiene con alguien que no es un hermano de la iglesia, sino un religioso? Puede ser, ¿verdad? O un oponente, o un enemigo, un vecino hostigante. Mire lo que dice el Señor 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Qué dice? Mire, cuando el chicharrón lo tiene en la congregación, ¿qué dice? De una. Cuando lo tiene en la iglesia, dice que lo arregle ¿cuándo? ¿Cuándo? No. Cuando lo tiene en la iglesia, dice el Señor que lo debe arreglar ¿cuándo? Inmediatamente. Por eso no está bien que usted diga, es que yo no soy capaz de perdonar. Es que yo no soy capaz de olvidar y hacer como si no hubiera pasado nada con fulano de tal. No. Y si no fue el hermano, con el hermano en la iglesia el problema, sino con el vecino o con alguien allá ajeno a la congregación, dice, pronto arréglate con él. Si tuviste un desacuerdo, un encontrón, si él te ofendió y tú de pura piedra lo acabaste de rematar, pues él te dio por la mula, pero tú apuñalaste su integridad moral. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pronto, arréglate, ponte de acuerdo. Entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario, ese enemigo, ese resentido te entregue al juez. No sea que él te ponga una demanda. Y hay algo que se nos tiene que quitar a nosotros. Y hoy yo creo que es el día en que se nos va a quitar. Que es solucionar los problemas, aún entre hermanos, y cuando no son con hermanos, con esta herramienta. Le pongo una demanda. Esa no es la solución. Jesucristo no dice que si tiene un problema con alguien, lo amenace con demandarlo. Dice, lo que tiene que hacer es trabajar en reconciliarse y evitar la demanda. Evitar que sea necesario demandar. A menos que ya la persona quiera sacar una plata, ¿no? Y haya de por medio avaricia. Por eso hay gente que demanda. Yo recuerdo cuando me robaron una vez en el colegio, tenía un reloj que me regalaron mis padres, amarillito, parecía de oro puro, pero dejaba la muñeca verde. Entonces yo estaba con mi reloj jugando basquetbol allá frente al colegio y unos chicos pasaron, se quedaron mirando, vio que brillaba y parecía oro. Lo cierto es que yo no sé qué les pasó a esos muchachos. Yo no sé cuántos muchachos, habíamos como unos 10, 20 jugando. Se vienen los dos todos valientes y me ponen un cuchillo en la garganta y me dice, quítese el reloj. Y claro, y mis amigos todos se quedaron así, porque fue en medio de la reunión nuestra, afuera del colegio, cuando llega uno por allá y traía una piedra grandotota. Mire, de verdad, yo vi cómo él venía y le iba a poner la piedra en la cabeza. Lo mata. Y uno de mis compañeros llegó y ¡pum!, le quitó la piedra en el aire. Yo dije, ¡ay, Señor, que lo mata! Y esto se complica. Lo cierto es que, bueno, me quitaron el reloj. Y los dos jóvenes se van retirando y amenazándonos con los cuchillos. Y ellos no sabían a qué alumnos habían robado. Si así nada más querían darles de baja, se metieron con Juan Carlos Mayorga. Y no fue porque yo los insté, es que ellos me querían mucho. Mire, esos muchachos avanzaron 100 metros y ya todos mis compañeros estaban pisando los talones. Comenzaron a correr. No, yo dije, pobrecitos, los alcanzaron. Les dieron. Yo no alcancé a llegar porque ellos corrían más que yo. Yo no alcancé a llegar a la repartición de puño. Sí, de verdad, no alcancé, Dios sabe. Y a mí me da eso como temor. No me siento capaz, a mí me da impresión. A mí me da impresión abrir un sapito. Yo no sirvo para eso. Entonces efectivamente, llegó la policía y lo suben a la patrulla, atrás, en la jaula esa.
y me ponen a mí con ellos atrás en la jaula. Luego de que mis amigos les había dado una muenda, y esos muchachos me miraban así y estaban llorando. Ellos estaban llorando. Y me miraban así, yo decía, ay. Yo no oraba porque yo en ese tiempo no era convertido. Era un engendro del diablo. Entonces estaba ahí y yo apenas miraba y yo, ay Señor, ¿y ahora qué? Cuando uno de ellos levantó así la mirada y me alcanzó a mirar como diciendo, ¿sabe qué? El agente, compañero del conductor, se dio cuenta, sacó el revólver y con la culata le pegaba en la cabeza así, pa, 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 pa. Le decía, a él no me lo mire mal, usted con él no se va a meter. ¿Qué creyó? Yo no decía nada, yo era blanco con un papel, ¿yo qué podía decir? Yo le digo al policía que no le pegue más, y usted no se meta, yo no. Bueno, lo cierto es que llegamos allá, meten a los chicos al calabozo y me dicen a mí que pase para demandar. Y de una vez lo judicializan y les dan cárcel. Pero llega la mamá, una mamá de uno de ellos, y me dice, ay, ¿usted es el muchacho que robaron? Sí, sí, señora. Es que uno de los que lo robó es mi hijo. Yo le pido por favor que lo perdone. Yo ya hablé con él está arrepentido. Perdónelo por favor y no lo vaya a demandar. Si usted lo demanda, me lo dejan acá. Me lo dejan acá. Y si me lo dejan acá, yo no voy a poder con eso. Entonces yo le dije, pues yo la perdono. Yo estaba asustado. Claro, porque no es fácil. Y yo la perdono. Y me pasan donde el comisario y me sientan para rendir esto, indagatoria, un acta. Y me dice, ¿va a demandar? Le digo yo, no. Dijo, muchacho, demándelos, porque ellos salen más tarde. Si usted no los demanda, ellos salen y ellos vuelven a robar. Le dije, no. Pero no entré en explicaciones. Le dije, no. Y cuando salgo yo de la oficina de donde me llamaron a cuentas, y se queda mirándome la mamá así. Y me miraba con esos ojos, pastor, de esperanza, como diciendo, ¿qué voy a esperar yo? Y le hice yo señales. Mire, yo me sentía bien de no haberlo demandado. El perdón le otorga a la persona una satisfacción que no otorga un pleito. Por eso dice el Señor, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Los problemas no se solucionan demandando, sino conciliando. Hay que evitar eso. Pero para buscar la solución, pedir perdón o perdonar, hay algo que todos debemos dejar. ¿Quieren saber qué es eso? El orgullo. Hay que despojarse del orgullo. Porque si no se despoja del orgullo, se dejará llevar por la ira más y más, y eso hará reaparecer el tema del asesinato en su vida. Quiero orar por los que se salen de control cuando se enojan. Quiero que se pongan de pie. Usted va a partir de hoy a tener la facultad de pasar por alto los desacuerdos sin importancia. Recíbalo.
¿Qué acaba de recibir? Dígalo. Pero también a partir de hoy se va a apartar de las amistades íntimas con personas que tienen la tendencia a ser iracundas. Recíbalo. Diga que acaba de recibir. Y ahora, todos aquí le vamos a decir a Dios Padre en el nombre de Jesucristo que cuando sintamos enojo nos ponga freno en la lengua y guarda en la boca para no pecar. Hágalo ya. Padre, en el nombre de Jesucristo, tú me conoces más que nadie y yo te pido que me pongas freno en la lengua y guarda en la boca ahora mismo para no pecar cuando esté enojado. En el nombre de Jesucristo. Y todos aquí nos vamos a vestir de algo que es necesario para no terminar explotando. Paciencia. Hay que ser pacientes con la gente que nos provoque o que nos cause daño o que nos ultraje o nos humille. Mire, Dios no quiere que seamos más como una olla de presión. Yo sé lo que es ver qué pasa cuando se explota una olla de presión. ¡Uy, eso es terrible! Nada más de solo sonido, me parece una bomba. Y entra uno a la cocina, no. Hasta ahí llega el almuerzo, ¿de verdad? Sí, uno mira todo, es una tragedia culinaria. Mire, y somos mortales cuando nos dejamos llevar por la ira, grandes o pequeños. Y usted le va a decir al Padre que a partir de hoy se va a vestir de mansedumbre y de paciencia para no airarse como venía airándose. Padre, me visto de mansedumbre y de paciencia, porque no quiero seguir airándome como venía airándome, en el nombre de Jesucristo. Y ahora reciba la capacidad de hablar con sinceridad sin airarse, sin que esa ira crezca. Diga, yo recibo esa capacidad en el nombre de Jesucristo. Si nosotros seguimos esto, vamos a progresar como Dios quiere. Y tengo que hacer esta otra oración. No quisiera, pero yo sé que toca. Es que muchos de nosotros venimos de una familia que es problemática, que discute por todo. ¿Sí? Muchos de nosotros provenimos de una familia que es así, unos papás que son así, respondones. Y hasta nos daban cartilla. Usted no sé. Si a usted le dicen 3 por 3 es, no señor, 3 por 3 es más 6 es 12 y menos 3 es 9, así que no es 9. Y usted no. Y nosotros vamos a renunciar a eso, porque muchas de las cosas que tenemos de pelea y todo eso viene de herencia. Y usted le va a decir, Padre, yo renuncio en el nombre de Jesucristo a esa ira pecaminosa heredada, a ser respondón, a ponerme a la defensiva, a ser sarcástico, a discutir por todo, a ser violento. Renuncio a ese lenguaje agresivo, aprendido desde la infancia, recibido desde el vientre de mi madre y con el gameto de mi padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo quiero hacer una pregunta y vamos a ser sinceros. ¿Quién de los que está aquí dijo, Señor, yo renuncio a esa fama que tenemos de peleoneros los santanderianos? Mire, si es que medio va por cualquier lugar del país, dice que es santanderiano. Órale, hermano, de una vez ya, uy. Y si es mujer, uy, que es brava. Uy, sí. Y si usted no hizo esa oración, usted va a renunciar a esa herencia territorial que la fama que tiene la santanderiana de ser bravas, una fama de ser brava, peleona, iracunda. Renuncia a eso en el nombre de Jesucristo. No lo acepto en mi vida. No acepto la influencia territorial en mi vida.
En el nombre de Jesucristo, de la ira, de la violencia, de la agresividad. En el nombre de Jesucristo. Ahora, escuche algo. Esto, y no es que yo tenga algo contra las mujeres de Santander. No, yo las quiero mucho. Yo quiero que todas se salven, que tengan vida eterna. Por todas esas muérganas murió el Señor. No, yo las quiero mucho. Pero no crea, un hombre santanderiano, bravo. Mire, en Santander, los hombres que no se dejan arrinconar por la mujer son los que oprimen a la mujer y a los hijos en la casa. Llegan a la casa y es el terror, es el coco. El coco. Llegó el coco. No, ¿cuál que llegó el coco? Nada, yo lo desato a usted de eso en el nombre de Jesucristo, de ese genio de ser bravo como es y habla como habla y humilla y trapea a la mujer y a los hijos los pone por el suelo. Cancele eso en su vida, renuncia a eso. A ser bravo, a ser contencioso, a ser pleitero, a ser respondón, a ser grosero. No lo acepto en mi vida en el nombre de Jesucristo. Y ahora quiero orar por los que les falta perdonar. Las personas que luchan para perdonar. Levanten las manos. Luchan para perdonar. Eso, arriba, bien arriba. No les dé timidez porque aquí estamos, es en el quirófano del Señor. En el quirófano no se están riendo de nosotros, aunque si el médico es inmaduro, sí se ríen de nosotros cuando vamos con la bata. ¿Sí o no? Y tómele una foto tan chistoso. Pero no, por lo general no. Baje la mano. Y vamos a orar. Yo voy a orar por las personas que les cuesta trabajo perdonar. Y ahora, bajen la mano y van a levantar la mano los que les cuesta trabajo pedir perdón. Levante la mano. Mire, se lo voy a decir así. Para pedir perdón hay que tener coraje. Baje la mano. Así se lo pongo porque yo también estoy en cuerpo humano. Para pedir perdón hay que tener agallas. Agallas y no esconderse. Para pedir perdón hay que tener agallas. Y para decirle a una persona, como yo escuchaba a mi esposa, decirle a la gente sin que le pidan perdón, lo perdono, se necesita agallas también. Mire, a mí hay momentos donde me toca encerrarme y comenzar a orar así. Señor, yo perdono a fulano de tal, 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 porque yo tengo que cuidar mi corazón. Y usted ahora va a recibir algo que yo estaba orando ahorita por un niño. Decía, Señor, dale el poder más grande que puede tener cualquier ser humano. ¿Cuál es? El amor. El amor. El poder más grande que puede tener cualquiera de nosotros es el amor. Usted con amor es poderoso. La gente poderosa es la que ama. La que ama. Y yo lo declaro a usted libre del resentimiento. Renuncia a los sentimientos de enemistad que pueda tener en su corazón ya. Sentimientos de enemistad, diga, yo renuncio a los sentimientos de enemistad que me surgieron de esa pequeña herida. Y no voy a dejar que esa herida se infecte, Padre. No voy a dejar que se llene de pus. No voy a dejar que estalle de gangrena. No voy a dejar que mate la relación que debo tener con los demás, una relación de paz, armónica, en el nombre de Jesucristo. Ahora, renuncia a esa tendencia disensionista, a dividirse. Renuncia a eso en el nombre de Jesucristo. Renuncie al pensamiento de divorcio si es casado. Es que ya ahora sí me separo. No, esa no es la actitud. No. A la contienda, a la pelea que pueda tener en su corazón. Renuncia a esa pelea en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Mire, y voy a hacer algo excepcional. Si tal vez aquí hay personas que tienen que pedir perdón, pero porque el que merece que usted le pida perdón es consciente de que usted tiene que pedirle perdón, o se propasó, lo hirió, o lo ofendió,
no estoy diciendo que se vaya a pedir perdón cuando el otro ni sabe que lo ha ofendido. Ay, venga, hermano, ¿cómo es que llama usted, hermano? Ay, venga, hermano, toca, venga, toca, venga, toca. Ay, hermano, toca, quiero pedirle perdón porque un día yo pensé que usted es terrible. Y él no lee los pensamientos. Pídele perdón a Dios por pensar eso de Toquita. A usted le toca esa parte. Sí, pero a Toca déjelo tranquilo, no le diga ese comentario. Pero sí voy a dar 2 minutos para que si tiene que reconciliarse con alguien aquí, lo haga ya. Muévase. Entonces voy a dar 1 minuto porque como casi no se está moviendo. Sí, voy a dar 1 minuto, ¿sí? ¿De verdad? Mire que se necesita agallas, se necesita coraje para pedir perdón. Y sea valiente. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. No es fácil porque el ser humano es tremendo. Nosotros somos complejos. Por eso Jesucristo vino, para liberarnos y ayudarnos con nosotros mismos. Y vamos a pedir perdón. Hoy muere esa bronca, hoy se acaba ese resentimiento. Mire qué lindo, veo abrazos, veo picos, regalos, invitaciones a almorzar, a comer paleta. Qué lindo, hermoso, qué hermoso. ¿Usted sabe lo que es tomar la Santa Cena así? Libres de peleas con los demás, etcétera. No nos vamos a hacer culpables del fuego eterno. Gloria a Dios. ¿Qué lección nos queda? Hermanos, que el reino de los cielos es diferente a la religión. Totalmente diferente. Y miren cómo pidiendo perdón usted desarma al otro. ¿Usted quiere desarmar a alguien? Pídale perdón. Y de una vez queda pli, plo, pla. De una. Y lo mismo los maridos. Imagínense donde un marido tenga por ahí un pendiente, eso es bien delicado porque a veces en los matrimonios nos pasan cosas terribles. Sí, cosas espantosas. Imagínense donde el marido para aquí y diga, pastor, mi pastor, quiero pedir la palabra y pedirle perdón a mi esposa públicamente. No, usted flecha a esa mujer, usted la mata. Metafóricamente hablando, ¿no? Usted dice, ay, mire ese gorila, cómo me pide perdón. Ay, mijito, lo quiero mucho. Mejor dicho, en el almuerzo le echa una cebollita o cañera. Claro, donde usted haga eso, donde usted tenga ese coraje de decir, mi pastor me permite decir unas palabras hacia mi esposa. ¿Usted sabe lo que es eso? Vamos a darle gracias al Señor. Aleluya.